Canal 4 Televisió. Anem a parlar en els pròxims minuts amb Ángeles Durán. Ella és la presidenta de APIP, Asociación de Periodistas de las Islas de las Illes Baleares, porque ayer se celebró en el Hotel Gipro Valparaíso los novenos premios de periodismo, ¿no?, de esta asociación y de aquí de las Illes Baleares, novena edición. Una novena edición que al final fue ganada en su categoría absoluta por Victoria Morell, periodista y directora Victoria Morell, por el documental Petricor, producido por Nova Televisión e IB3. Ángeles Durán, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo fue esta gala de premiados, de celebración ayer? Que también lo comentábamos fuera micro, ¿no? Permite también pues reencontrarse muchas veces con compañeros que a veces el día a día pues no te permite verlos o hace tiempo que no los has visto y bueno, pues despachar un poco y reflexionar y conversarnos sobre esta profesión tan fantástica. Así es, así. Pues la verdad es que para nosotros se ha convertido un poco como en la fiesta del periodismo balear. Todos los periodistas de Baleares están invitados y fue pues apabullante, estaba lleno de compañeros, de gente arropando y nos encanta, ¿no?, que haya esta respuesta porque al final es un reconocimiento pues hacia toda la profesión. Ganen o no, hay muchas candidaturas, pero sobre todo ese momento de encuentro, como tú decías, de compartir, de echarnos unas risas, de prestigiar la profesión y de decir aquí estamos, y esto es lo que se hace en estas islas, así que, bueno, encantados. Primer premio, como decíamos, para Victoria Morell. Segundo premio, hay que decirlo también, por supuesto, en categoría absoluta para el compañero Xavier Peris, de Diario de Mallorca, por una serie de piezas de denuncia sobre abusos sexuales a menores de la Fundación Nazaret. Y después pues había 3 Accessit para prensa escrita y digital, radio y televisión. El Accessit de prensa fue para la periodista Laura Jurado, por un reportaje sobre los prejuicios hacia la etnia gitana en el diario.es. El Accessit de televisión para Guillermo Esteban, Julio Bastida y Juan Pedro Martínez, redactores del periódico Última Hora, por el programa El Caserío 24/7 del espacio El Perímetro de Fiwi, y también el Accessit de radio para Ana de la Salud de IB3 Radio, por un programa dedicado al Día Mundial del Suicidio. Enhorabuena a todos los compañeros por estos premios. Como dices tú, es una jornada en la que tratamos de prestigiar, ¿no?, y de reivindicar y de visibilizar y de decir aquí estamos, ¿no? Y yo no sé si además en un momento en el que nuestra profesión está más amenazada que nunca, no sé cómo lo ves. Bueno, no sé si más que nunca, pero bueno, que está claro que el periodismo o el periodista está siempre en el punto de mira, ¿no? Porque al final, si los medios, los periodistas hacen bien su trabajo, realmente es el verdadero contrapoder. Entonces, eso no gusta a quien está en el poder o a quien a veces aspira incluso al poder, y desde luego que se abra cualquier fisura pues puede suponer un riesgo para perpetuarse en ese poder, con lo cual pues a veces son como moscas incómodas que pues molestan, ¿no? Pero eso es lo que hay que reivindicar, seguir haciendo nuestro trabajo, un buen periodismo, sujeto a códigos deontológicos también, porque, bueno, pues también quiero dejar claro que a veces los periodistas pueden no hacer bien su trabajo, pero siempre desde la autorregulación, como siempre decimos, que seamos nosotros mismos quienes señalemos, ¿no? Y no injerencias o interferencias políticas ni económicas, porque eso es poner en riesgo el papel del periodismo fundamental para garantizar, no es que digamos nosotros, es que nosotros somos más importantes que nadie, ¿no? Es que estamos garantizando un derecho constitucional que es el derecho a la información de toda la ciudadanía, con un periodismo libre, porque si no es libre, independiente, plural, realmente no se cumple ese mandato constitucional. Lo último en este sentido es esa intención del gobierno, ¿no?, de ese decreto que ha anunciado, ¿no?, para impulsar la democracia, ¿no?, con ese título tan rimbombante de regeneración de la democracia, y lo que esconde realmente es señalar, ¿no?, aquellos medios de comunicación incómodos, con esa diferenciación entre los que están en una banda y están en otra y en otro lado.
¿Qué opinión tenéis desde APIP de este decreto? Que es verdad que conocemos solo las líneas generales, lo que se pretende, el control también de los ingresos y de los dueños, por decirlo de alguna manera, de estos medios. Veremos a ver cómo acaba, porque requiere una tramitación parlamentaria y veremos a ver cuáles son y en qué queda concretado realmente. Pero, ¿cuál es esa primera impresión que tenéis desde APIP de este decreto que anunció hace unas semanas el Gobierno? A ver, la primera impresión o los dos puntos importantes, estamos de acuerdo, estamos muy de acuerdo, porque es que no son idea del Gobierno de España, es que es un mandato de la Unión Europea. Quizá ahí es lo que nos han vendido, ¿no?, el Gobierno, como que es algo que hacen. No, es que incluso aunque no haya es que no es necesaria una transposición, porque es un reglamento, es el Reglamento Europeo de la Libertad de Medios. Al ser un reglamento no necesita transponerse a los Estados miembros, sino que es de obligado cumplimiento. Por tanto, España, hiciera el Gobierno lo que hiciera, lo tendría que aplicar en agosto de 2025, como todos los Estados miembros. Y hay dos elementos o dos partes que son muy importantes y con las que estamos todos de acuerdo, incluida la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que son conocer bien quiénes son los propietarios de los medios. Yo soy profesora universitaria, como sabes, y una de las asignaturas que imparto es Dirección de Medios. Y yo ahí pues doy a conocer a mis alumnos los grupos de comunicación, qué medios conforman esos grupos, quién es la propiedad de esos medios, y encuentro muchos problemas para conocer la propiedad de los medios, ¿no? Luego, pues evidentemente, pues quién dirige, con un poco pues las ideologías, etcétera. Es difícil conocer. Entonces, esa transparencia es muy importante, incluso en el consumo crítico que haga el ciudadano. Saber quién está detrás le podrá hacer entender incluso por qué se da este enfoque y no se da otro, por qué esta información adquiere tanta importancia en este medio, por qué este otro lo silencia, etcétera. Entonces, eso es muy sano y hay que hacerlo. Y el otro punto también creo que es muy sano, que son conocer la publicidad institucional, porque sabemos que los gobiernos lo que hacen es premiar a los medios que son afines y castigar a aquellos que no son afines. Entonces, eso es indecente porque es dinero público y no se puede hacer. Y no se puede hacer a modo, además, de subvención encubierta. Somos muy contrarios a las subvenciones, salvo que estén muy, muy justificadas, ¿no? Entonces, esa publicidad institucional tiene que ser con luz y taquígrafos, para ver si realmente lo que persigue el gobierno de turno es que mi amigo me siga tratando muy bien o comprar determinados favores, deudas que se generan y que luego hay que pagarlas, seamos realistas, ¿no? Entonces, pues que se defina todo esto muy bien. Ahora, ese reglamento, por eso digo que quizá lo innecesario del gobierno es que vendiera que está haciendo eufemísticamente además esto de un plan de regeneración democrática. Sin embargo, sí que sería criticable, por ejemplo, que no recoja nada acerca de los medios públicos. Que sí que lo recoge el Reglamento Europeo. Entonces, eso en el plan que propone el Gobierno, que propone Sánchez, no está recogido. Y es muy importante que eso esté, porque hemos visto muchos vaivenes en los gobiernos. No señalo ya ni a unos ni a otros, sino que esto pasa. Ahora cambio las mayorías para yo, con este que está aquí, me salen los números y puedo tejer a quien pongo. Entonces, ese ahora, desde Zapatero, el nombramiento del director de Radio Televisión Española o presidente es por parte del Congreso, no por parte del Gobierno. Pero bueno, insisto, al final, como se tejen las reglas del juego, van haciendo en función de aquello que me interesa, me salen los números, lo hago. Se ha hecho aquí también. Se ha hecho con IB3, pasando de mayoría cualificada de 2/3 a 3/5. Esto se hizo ya en 2015 y lo hizo el pacto. Con lo cual, al final, todo el mundo acaba haciendo... Rajoy, por ejemplo, bajó a mayoría absoluta solo, que es la mitad más uno. Todavía redujo más la mayoría. Quiero decir que lo hacen todos, pero es que no está bien. Lo que tiene que ocurrir es que no se haga, porque entonces te están demostrando que el medio público está al servicio del gobierno de turno, y eso no está bien, ¿no? Y, por cierto, esto tampoco hace ninguna referencia a la propuesta del gobierno, que es muy, muy importante. El presidente de EFE lo sigue nombrando el gobierno, ya no el Congreso. Y eso te lleva a que ahora mismo el presidente de EFE, agencia de noticias estatal,
esté de presidente un exsecretario de Estado de Comunicación del gobierno de Sánchez. Entonces, eso es una injerencia realmente. No, ¿cómo puede ser independiente? Entonces, eso sí sería muy importante y no está en el plan que ha presentado el Gobierno, ¿no? Y luego, bueno, pues podría haber otros elementos que puedan ser importantes. En algún momento, pues Sánchez ha hablado de la obligación de colegiar o no a los periodistas, bueno, hablando de que quizá habría que colegiar. Bueno, a priori las asociaciones FAPE pues se han mostrado contrarias a esto porque si es con un intento de regulación, de control, ¿no? Yo lo que digo siempre es que tiene que ser desde la propia profesión quienes nos autorregulemos. Eso es muy importante porque cada vez que haya regulaciones se busca limitar, se busca constreñir, controlar. Y esto pues no es bueno para la ciudadanía tampoco, ¿no? ¿Y cuál es el estado de salud en diagnóstico del periodismo aquí en nuestras islas? Porque claro, entiendo que como en otros sitios, ¿no? Ha evolucionado efectivamente la aparición de las nuevas tecnologías, los diarios digitales, la facilidad hoy en día de cualquiera, ¿no? A través de los móviles de difundir y de convertirse en un, entre comillas, en un periodista, en un contador de historias, ¿no? Que no quiere decir que sea un periodista, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado y cuál es el diagnóstico ahora mismo? ¿En qué estado de salud se encuentra nuestro periodismo aquí en las Islas Baleares? Bueno, yo creo que los periodistas de Baleares hacen muy buen trabajo. Creo que, y lo demostramos con los premios que damos, hay trabajos verdaderamente extraordinarios y que ponen sobre la mesa un periodismo denuncia y un periodismo muy útil, ¿no? Porque al final tiene que ser eso. Nosotros no podemos convertirnos simplemente en altavoces de ruedas de prensa que te cuentan lo que quieren contarte, ¿no? Al final no puede ser un periodismo promocional. Que en muchas ocasiones, por cierto, los gobiernos, este es un análisis que estoy haciendo bastante últimamente, y es que anuncian cosas en los partidos políticos, los gobiernos, anuncian cosas como si se hubieran hecho, y es solo un anuncio, es una declaración de intenciones que luego muchas veces no hacen, con lo cual tú estás dándole un eco a algo que no está probado. Por tanto, a veces el periodismo eso lo hace mal, hace periodismo de declaraciones y no periodismo de hechos. Entonces esto es tremendo, porque es que me estoy encontrando sobre la mesa un montón de casos que son así, ¿no? Pero al margen de esto, pues yo creo que los compañeros hacen un buen trabajo. Pero, pues de vez en cuando, y hemos sido ejemplo a nivel incluso nacional, nos encontramos con trabas, ¿no? Con esas trabas o con intentos de injerencia política o que si ahora, pues acusar a compañeros en público. Cuidado, no estoy diciendo que todos los compañeros trabajen bien. Lo que estoy pidiendo es cuidado también con esos señalamientos públicos desde diferentes sectores que pueden tener también otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos vivido y lo hemos vivido hace años. Lo hemos vivido ahora, recientemente, pero lo hemos vivido hace años. Por ejemplo, pues no dejando y ni siquiera entrar a ruedas de prensa a compañeros de muchos medios, o sea, esto viene y va, ¿no? O también con el caso judicial de confiscar las herramientas de trabajo de los compañeros periodistas, que acabó pues con 2 jueces un juez y un fiscal en el banquillo, ¿no? Entonces, hemos visto y hemos sufrido en Baleares justamente estos casos, ¿no? De injerencia política, que a veces incluso hay un señalamiento pues que no está bien, ¿no? Desde estigmatizar a compañeros porque han trabajado aquí. Lo vimos hace 2 o 3 semanas, ¿no? Lo hemos vivido con el portavoz del PSI y PSOE, Iago Negueruela, con un compañero nuestro de aquí, que ahora está en otro diario, ¿no? Que Diario Baleares, ¿no? Y quizá hubo una respuesta, y lo comentamos, yo lo comenté con otros compañeros, quizá una respuesta tibia, ¿no? Por parte del colectivo, de los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido. Quizá faltó un poco más de corporativismo, con independencia, efectivamente, como tú estás comentando, de la línea editorial de cada medio, pero de defender a un compañero frente a un ataque y un señalamiento, en este caso, de un político, ¿no? Bueno, nosotros como Asociación de Periodistas sí que nos pronunciamos y nos pronunciamos muy pocas veces, ¿no? Y queremos, como dije en el discurso de anoche, pronunciarnos menos veces todavía. Entonces, bueno, pues en ese caso
yo creo que además es un portavoz de un partido político y su obligación es contestar, simplemente porque, bueno, además es alguien que está acreditado para estar en el Parlamento y el Parlamento representa a toda la ciudadanía. Y luego ya al margen las ideologías, pero es que ahí no nos tenemos que meter. Pues yo no puedo meterme, yo no puedo ser presidenta de la Asociación de Periodistas apoyando una u otra ideología. Entonces, al margen de las ideologías, tenemos que, bueno, este periodista está acreditado, pues le respondo. Y además los políticos tienen muchas tablas, no tienen que enfadarse por una pregunta, sino que yo creo que pueden dar una respuesta bastante contundente sin necesidad de digamos, señalarse en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que es muy importante que la crispación acabe. En ese sentido, creo que los periodistas también tenemos que hacer autocrítica. Creo que aquellos periodistas que no sigan los códigos deontológicos tienen que seguirlos y que nosotros ahí, en ese sentido, también tenemos que señalar, ¿no? Como autorregulación que te decía, el responder a un código ético que es el de la profesión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los periodistas jamás dar cobertura a desinformación, a medias verdades, a rumores malintencionados. Eso es muy importante, que para tener ese prestigio tenemos que contrastar totalmente lo que publicamos, ¿no? Ángeles, una última cuestión. Estamos hablando con Ángeles Durán, que es la presidenta de APIP, de la Asociación de Periodistas de las Illes Balears. Hace poquito, ¿no? Fuiste reelegida como presidenta. No sé si es tu segundo o tercer mandato ya. Tercero. Tercero. ¿Qué retos te planteas en esta tercer mandato, ¿no? Tuyo al frente de APIP? No sé si tienes alguna cosa que te gustaría, ¿no? De manera especial conseguir en este tercer mandato. Pues sí, mira, uno de hecho es probablemente el momento de convertirnos en colegio profesional, de que la asociación pasa a ser un colegio que realmente al final profesionaliza más, ¿no? Seamos o no, o sea, ahora mismo, evidentemente, el periodismo no es una profesión de obligada colegiación para ejercer, pero yo creo que es importante darle ese cariz profesional, ¿no? De hecho, Cataluña es una demanda de muchos profesionales, ¿no? Sí, y una carencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hemos tenido con respecto a otras profesiones, ¿no? Hubo un intento de montar un colegio profesional aquí en Baleares, creo que fue en el año 2013-14, pero la propuesta venía del ámbito político y eso es un mal comienzo. Somos nosotros quienes tenemos que organizarnos de forma corporativa, como decías, y bueno, pues decidir, ¿no? Cómo tenemos que autogestionarnos, además teniendo como referencia la Federación también, por ejemplo, de Asociaciones de Periodistas de España o el Sindicato de Periodistas a nivel estatal, o Reporteros Sin Fronteras, que me parece una organización muy reconocida porque hace un trabajo tremendo, ¿no? A nivel internacional. Entonces, bueno, pues ese es un gran reto, que es un reto, es un reto porque requiere la aprobación de una ley autonómica. Entonces, tenemos que sentarnos con todos los grupos con representación parlamentaria, o sea, en el Parlamento Balear, y bueno, pues empezar a negociar. Otro de los puntos que tenemos, que yo quiero seguir trabajando muy bien, es la educación mediática bueno, hemos acabado ahora mismo, que en breve presentaremos, pues si no en rueda de prensa, pues con al menos los resultados los presentaremos, que es un proyecto que hemos desarrollado muy bonito de fomento de lectura de prensa entre jóvenes. Y eso pues nos parece fundamental porque los jóvenes son los que tienen que leer prensa, porque son los que consumen basura muchas veces a través de redes sociales y tienen que entender que las referencias son los medios simplemente porque están profesionalizados, porque han contrastado la información, porque hay un trabajo serio detrás. Insisto, si luego un periodista o un medio lo hace mal, hay canales para señalarle. Tenemos una comisión en FAPE que, pues bueno, ya se le señalará y entonces ya dejarán de seguirle, ¿no? Pero a priori son los medios quienes tienen que asumir ese papel, ¿no? de informar a la ciudadanía. Así que en eso estamos también para que los jóvenes entiendan que son canales
canales que son los canales autorizados y que si quieren, pues eso, están informados, incluso fomentarse la participación ciudadana en todos los asuntos públicos, pues ese tiene que ser el canal, ¿no? Ángeles Durán, presidenta de APIP, Asociación de Periodistas de las Illes Balears, con la que hemos hablado en estos últimos minutos. Ayer se celebró esa gala de los 9 premios de periodismo de la APIP, 68 trabajos, ¿no? Se presentaron, 68 trabajos, el año que viene será la 10ª edición y queremos hacer una algo edición grande. Especial, ¿no? Sí. Una edición especial. Enhorabuena a todos los compañeros que fueron premiados ayer en esta gala, en esta 9ª edición. Enhorabuena también por la gala, Ángeles, y bueno, suerte en este tercer mandato tuyo y a ver si podemos conseguir o puedes conseguir esos retos. Será por el bien de la profesión, de esta fantástica profesión a la que nos dedicamos y que seguiremos defendiendo. Muchas gracias. Entre a viento y marea, como se dice. Ahí, hay que remar y además todos juntos. Ángeles, gracias. Un saludo. Gracias. Que tengas buen día.